Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Estamos tratando aún el capítulo 3 del texto Elementos Básicos de Cálculo Integral y Series, y en él estamos mirando lo que es la integral definida. Nos proponemos ahora presentarte el módulo 15, conocido como el teorema del valor medio para integrales. Este teorema, a pesar de que su uso es bastante teórico, también tiene muchas aplicaciones a nivel de la ingeniería y en la vida diaria. No es como el teorema del valor medio para derivadas que presentamos en el texto anterior, en cálculo diferencial, donde únicamente servía como medio teórico para demostrar muchos de los teoremas que aparecen en la derivación. Uno puede plantearse preguntas de la siguiente forma, cuya solución la proporciona el llamado teorema del valor medio para las integrales. Este problema que aparece en las preguntas básicas, y espero que lo resuelvas al finalizar este módulo. Dice así: la temperatura de un caldo o de un alimento que se saca del refrigerador a 5 grados centígrados y se pone al fuego durante 10 minutos, se puede comprobar que sigue el siguiente modelo funcional. F de t es igual a 5 más un medio de t por t más 1, donde f de t es la temperatura a los t minutos de haberse puesto al fuego. Se puede uno formular con ese modelo las siguientes preguntas que las proporciona el teorema del valor medio para integrales. ¿Cuál fue la temperatura promedio que tuvo el caldo durante los 10 minutos en que se encalentó? ¿A qué temperatura llegó a los 10 minutos? ¿Y en qué instante de los 10 minutos de calentamiento tuvo el caldo una temperatura promedio? Esas tres respuestas espero que las resuelvas al finalizar este módulo. El primer teorema tiene un interés desde el punto de vista teórico y se usa precisamente en el texto para poder demostrar el teorema del valor medio para las integrales. Sea f una función continua en AB, si f de a es diferente de f de b, entonces para cualquier número r entre f de a y f de b, existe al menos un número c entre a y b, tal que f de c es igual a r. El teorema tiene una sencilla interpretación geométrica, sin embargo en la vida diaria podemos usar este teorema. Supongamos que la estatura de una persona aumenta continuamente, desde 50 centímetros, desde 60 centímetros hasta 1,20. Necesariamente hubo un instante en el cual, un instante de tiempo, en el transcurso del tiempo, en que la estatura fue de 1 metro. Eso lo podemos garantizar. Ahí se está aplicando directamente el teorema del valor intermedio. Pero nuestro uso que le damos es desde el punto de vista teórico, como afirmo, para demostrar el llamado teorema del valor medio para integrales que enunciamos a continuación. El teorema establece lo siguiente: si f es una función continua en un intervalo cerrado a b, entonces existe al menos un c entre a y b, tal que la integral entre a y b de f de x coincide con ese valor de c por la longitud del intervalo, o equivalentemente observe que esta f de c podemos pasar a b menos a, dividir al otro lado, me va a quedar 1 sobre b menos a por la integral de entre a y b de f de x. f de c, así calculado, se conoce con el nombre del valor medio de f en AB. El teorema puede mirar la demostración en el texto. Sin embargo, una interpretación geométrica sencilla es la siguiente. Consideremos la función en el intervalo cerrado AB, y esta función es continua, una función que presente un comportamiento más o menos como este, desde A hasta B. ¿Qué me afirma el teorema? Que si esta función f de x es continua en todo el intervalo cerrado AB, es posible entonces encontrar un punto C dentro del intervalo, siempre se garantiza la existencia de este C, de tal manera
que la integral, nosotros sabemos que la integral desde A hasta B de f de x representa geométricamente el área bajo la curva cuando esta función es positiva. ¿Qué me está diciendo entonces el teorema? Que es posible siempre encontrar un C, tal que la integral desde A hasta B de f de x coincide con el valor funcional en C, que es esta altura, multiplicado por la longitud del intervalo, que es B menos A, multiplicado por esta longitud. Cuando yo multiplico esta altura por esta longitud, me da el área de este rectángulo. Me da el área de este rectángulo. Lo que está diciendo es que en algún punto C, el área de la integral coincide con el área de este rectángulo. Este problema, que lo vamos a presentar más adelante, una variante de este problema, me va a permitir, o permitió resolver con cálculo integral uno de los problemas de la antigüedad, que era la cuadratura del círculo, usando cálculo integral. Claro que los griegos lo querían resolver, era usando regla y compás, pero el cálculo integral le dio una salida a este tipo de problema. Una aplicación directa de este teorema la vamos a establecer con el siguiente ejemplo. Sea f de x, x2 más x más 2, definida en menos 1, 1. Dice directamente, encuentra el valor de C que satisface las condiciones del teorema del valor medio para integrales. La función f de x, observe que x2 más x más 2 es continua en el intervalo menos 1, 1. Te dejo la pregunta, ¿por qué? Para que la resuelvas. Es una función que es continua. Entonces, ¿qué me garantiza el teorema del valor medio para integrales? El teorema del valor medio para integrales me garantiza que como esta función f de x, dada por x a la 2 más x más 2 es continua en el intervalo menos 1, 1, entonces el teorema del valor medio garantiza la existencia de que existe por lo menos un C en el intervalo de menos 1, 1, tal que el valor de la integral desde menos 1 hasta 1 de f de x, en este caso de x2 más x más 2 por dx, coincide con el valor funcional en ese punto C que estamos buscando por la longitud del intervalo 1 menos menos 1. Recuerdes entonces que f de x, nuestra función que estamos analizando, es x2 más x más 2. De otro lado, puedes calcular la integral entre menos 1 y 1 usando las propiedades de la integral que hemos establecido en el módulo anterior, y te vas a encontrar de que el valor de esta integral es igual, y vas a hacer los cálculos, vale 14 tercios. Te lo dejo como ejercicio. Entonces, esta igualdad que aparece acá, resolviendo esta igualdad, es la que me va a permitir encontrar o determinar el valor de C que satisface el teorema del valor medio. En consecuencia, ¿qué vamos a tener aquí? Que es f de C. F de C, bueno, el valor de la integral es 14 tercios. Y es igual a f de C. F de C es C2 más C más 2 por la longitud del intervalo, que vale 2 unidades. Simplificando esta expresión te va a llevar a la siguiente ecuación cuadrática: 13,2 después de simplificar más 3c menos 1 igual a 0. Y resolviéndola por la fórmula general te vas a encontrar con los siguientes valores de c. Recuerda que c es igual a menos 3 más o menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 4 por 3, menos por menos daría más 12, sobre 2 por 3, 6, y te vas a encontrar con los siguientes valores de C. Hay un primer valor de C sub 1,
que es menos 3 más la raíz de 21 sobre 6, y con una calculadora ese valor es 0.26. Y el otro posible valor va a ser C sub 2, que va a ser menos 3 menos la raíz de 21 sobre 6, y esto es un valor aproximado que es menos 1.26. Observe que este no pertenece al intervalo, a nuestro intervalo que es el intervalo menos 1, 1. Sin embargo, el C sub 1 sí es el valor que corresponde. El teorema garantiza de que por lo menos existe un valor de C en ese intervalo, y este sería el que estamos buscando, el valor de C que satisface el teorema del valor medio para integrales. Entonces es fácil de aplicar este teorema una vez uno establezca cuáles son las hipótesis correspondientes del mismo, que cumpla las condiciones. Entonces recuerda siempre el teorema. El teorema dice: si f es una función continua en el intervalo cerrado a b, se puede garantizar la existencia al menos de un número c dentro del intervalo que verifica esta condición. El segundo ejemplo es el siguiente. Considere la función f de x igual a la raíz de 9 menos x2 y en el intervalo 0, 3. ¿Qué representa esta función? Uno podría hacer el problema con los métodos de integración. Aún no hemos dado el teorema fundamental del cálculo para evaluar integrales definidas, pero no lo vamos a necesitar. ¿Por qué? Interpretemos el problema geométricamente y también damos la solución que nos proporciona el teorema del valor medio. Estamos analizando la función f de x igual a la raíz cuadrada de 9 menos x2 en el intervalo de 0 a 3. Puede que esta función te sea desconocida en esa forma, pero observa que si la escribes en la forma y igual a la raíz positiva de 9 menos x2 y elevas ambos miembros al cuadrado, te va a quedar x2 más y2 igual a 9. De pronto esta sí es más conocida para ti, que representa una circunferencia centrada en el origen y radio 3. Pero ¿qué te estaba estableciendo? ¿Cuál es la que nosotros necesitamos? Nosotros no necesitamos toda la circunferencia. Únicamente nos interesa esta porción de circunferencia. La y, por un lado, es la positiva, la raíz positiva, y la raíz cuadrada de 9 menos x2 es la y de 0 a 3. Esta es exactamente la y igual a la raíz cuadrada de 9 menos x2 o nuestra f de x. Es una función que es continua en el intervalo de 0 a 3. Entonces, ¿qué me garantiza el teorema del valor medio? El teorema del valor medio garantiza de que existe por lo menos un c en el intervalo de 0 a 3, de tal forma que la integral de 0 a 3 de la raíz cuadrada de 9 menos x2 por dx va a coincidir con f de c. Observe que f de c es la raíz cuadrada de 9 menos c2 y multiplicado por la longitud del intervalo, que es 3. El problema que se nos está planteando es lo siguiente: bueno, ¿y cuánto vale esta integral? Más adelante, si no tuviéramos límites de integración, se puede calcular fácilmente con una sustitución trigonométrica, pero eso no va a ser problema para la solución que estamos proponiendo. Porque ¿qué va a representar la integral de 0 a 3 de la raíz cuadrada de 9 menos x2 de x? Va a representar exactamente el área bajo la curva que existe de 0 a 3. ¿Y qué es esta área? Esta área, observemos que es la cuarta parte del área de una circunferencia de radio 3. Y el área de una circunferencia es pi por r al cuadrado. Aquí el radio es 3. El área total de la circunferencia sería 9pi. Pero como me interesa es la cuarta parte, puedo
puedo decir con absoluta seguridad que esta integral va a ser igual a 9 pi cuartos. En consecuencia, 9 pi cuartos es igual a 3 por la raíz de 9 menos C2. Simplificando, sacando tercera, me va a quedar 3 pi cuartos, va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 menos C2. Elevando al cuadrado, para poder hallar el valor de C, vamos a obtener 9 pi 16avos igual a 9 menos C2. Después de hacer transposición de términos, nos vamos a encontrar con la siguiente ecuación. Después de despejar C2, vamos a obtener lo siguiente. C2 va a ser igual a 144 menos 9 pi 2 sobre 16. De aquí entonces tenemos los dos posibles valores de C. Un primer valor de C va a ser, bueno, más o menos, como el C es positivo, sería un cuarto, llamémoslo así, de la raíz cuadrada de 144 menos 9 pi al cuadrado. Pero si la calculadora de la secretaria del Departamento de Matemáticas no está mala, hicimos estos cálculos y a ella le dio 1.85. Ese es el valor aproximado de C. Observemos que 1.85 es un punto, por aquí es 1,5. 1.85 está por acá. Este es el valor que nosotros estamos calculando aproximado. ¿Qué es lo que me está garantizando el teorema del valor medio para integrales? Me está garantizando que el valor funcional f de 1.85, que es este valor, si yo lo multiplico por esta longitud, me daría el área de este rectángulo. Lo que me está diciendo es que estoy cuadrando o rectanguleando, no sé si se puede decir así, cuadrando esta cuarta parte del círculo. O sea que la circunferencia completa se podría cuadrar mediante un cuadrado, digámoslo así. Está resolviendo el problema de la cuadratura del círculo por medio del cálculo integral. Este es el segundo ejemplo que quería mencionarte porque tiene su interés teórico, y más adelante este valor, el valor total del área, la vas a poder calcular usando los métodos de integración y el segundo teorema fundamental del cálculo. De esta forma hemos culminado nuestro módulo 15, que, como dijimos, tiene su importancia teórica y también su importancia práctica. Te agradezco mucho la atención que te ha servido prestarme y te invitamos para el próximo módulo, donde te vamos a presentar los teoremas fundamentales del cálculo. Muchas gracias y hasta pronto.